Capítulo 846. Pequeño maestro zorro. El Minotauro fue electrocutado. Su pelaje y su espesa melena se erizaron, almidonadas. Sin perder un segundo, Ansem continuó con un cruel golpe en su cabeza. La cabeza del Minotauro brotó sangre, y rugía cada vez más mientras intentaba defenderse. Pero el zorro plateado no había terminado aún, y escupió más rayos hacia la bestia hasta que se retorció en el suelo en un estado de parálisis. La particular luz plateada que el zorro plateado estaba lanzando no parecía ser particularmente dañina, pero era efectiva para paralizar enemigos. El Minotauro no podía moverse en absoluto. Y Ansem, de nuevo, aprovechó la oportunidad para golpear la cabeza del monstruo. Mata. 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 Con el zorro plateado a su lado, Ansem ni siquiera tenía que intentar defenderse. Blandió el pincho rex llameante contra el Minotauro como un loco, como si fuera un saco de boxeo. Sangraba horriblemente, y lo único que podía hacer era chillar impotente. El cuerpo del Minotauro era duro, sin embargo. Aunque se las había arreglado para sacarle sangre, no era ni de lejos suficiente daño como para matar a la criatura. Incluso después de una docena de golpes, sabía que tendría que infligir mucho más. Pero entonces, múltiples fuerzas vitales comenzaron a emerger del refugio de sangre de diablo. Tío pequeño, vete ahora. Me reuniré contigo en el Pico Negro. Le ladró Ansem a Wang Johan. Tenía miedo de que si los efectos del fluido del gen ángel desaparecían, el hombre estuviera tan débil que ni siquiera podría correr. Sin dudarlo, Wang Johan despegó. Mientras Wang Johan corría, Ansem golpeó al Minotauro repetidamente con su pincho rex llameante. Era una escena brutal, ya que el blando montón del retorcido Minotauro chorreaba sangre. Justo cuando esto sucedía, Angelita partió por la mitad al extraño pájaro de elemento viento. Luego, se abalanzó y cortó la cabeza del Minotauro de su cuerpo. Supercriatura halcón de viento asesinado. No se obtuvo alma de bestia. La carne de esta criatura es incomible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para obtener de 0 a 10 puntos super geno aleatoriamente. Supercriatura Minotauro llameante asesinado. No se obtuvo alma de bestia. La carne de esta criatura es incomible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para obtener de 0 a 10 puntos super geno aleatoriamente. Los dos anuncios se superpusieron. Ansem sabía que eran supercriaturas de primera generación, así que no le sorprendieron demasiado los resultados. Rápidamente, recogió las dos esencias geno de vida y huyó. Las presencias aterradoras que venían del refugio de sangre de diablo no se quedaron atrás. Sabiendo que no podía lidiar con el golem, desapareció en su vuelo hacia las montañas. Las presencias espeluznantes ahora habían llegado a donde cayeron las dos supercriaturas. Gritaron, incapaces de alcanzar a Ansem. Finalmente, Ansem llegó al Pico Negro y se reunió con Wang Johan. ¿Cómo te fue en la batalla? ¿Conseguiste almas de bestia? Wang Johan corrió a preguntar, emocionado. Quería un alma de superbestia para sí mismo con muchas ganas. Solo logré conseguir estas dos esencias geno de vida, así que puedes quedártelas. Wang Johan estaba lleno de emociones encontradas al recibir esta respuesta. No había recibido un alma de bestia como quería, pero obtuvo no una, sino dos esencias geno de vida. No estés triste, tío pequeño. Cuando te recuperes, podemos intentarlo de nuevo. Las almas de bestia seguramente aparecerán tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo necesitarás para descansar? Ansem miró a Wang Johan mientras hablaba. Me llevará al menos 6 días. Wang Johan miró su propio cuerpo debilitado y sonrió con ironía. Apenas podía mantenerse en pie debido a los efectos secundarios del uso del fluido del gen ángel. Ahora estaba en una condición ligeramente peor,
sin embargo, debido a su tacañería. Había recibido múltiples lesiones y moretones, sufriendo bastante daño antes de usar el líquido. Hansen iba a usar su luz sagrada para curar a Wang Johan, pero el zorro plateado de repente escupió un rayo plateado hacia el hombre. Ark. Wang Johan fue electrocutado, y el poder lo envió volando por el aire. En medio de los gritos espeluznantes, Hansen se sorprendió por el comportamiento del zorro plateado. El zorro plateado nunca había atacado a un humano antes a menos que fuera provocado, así que ¿por qué atacaría a Wang Johan? ¿Había logrado la mala suerte del tío un nuevo avance? Pero entonces, rápidamente, Hansen notó algo. Aunque Wang Johan estaba electrocutado, sus heridas comenzaron a sanar. Desde que el zorro plateado se comió el pequeño pez transparente, su rayo parecía comportarse de manera diferente. Era diferente de antes, y era ciertamente extraño que los ataques de rayo curaran e infligieran dolor simultáneamente. El zorro plateado escupió más rayos plateados hacia Wang Johan, y las heridas comenzaron a sanar muy rápido. Pero verlo electrocutado, arrojado a un dolor visible, retorciéndose y gritando, fue una escena inquietante que envió un escalofrío por la espalda de Hansen. En el futuro, Hansen pensó que se quedaría con su luz sagrada y ya no molestaría al zorro plateado. Cuando el zorro plateado dejó de disparar su electricidad, Wang Johan yacía en el suelo como un amasijo arrugado. Saltó de nuevo y comenzó a correr hacia el zorro plateado, en un intento de atacar, gritando: Animal. Estás muerto. Wang Johan tenía lágrimas en los ojos, como si hubiera sido humillado. El dolor provocado por el rayo plateado debió ser insondable. Al ver la cara de Wang Johan, Hansen decidió que sería mejor no permitir nunca más que el zorro plateado lo curara. A mitad de su carrera hacia el zorro plateado, la pequeña criatura envió otro rayo plateado para electrocutar a Wang Johan. El cuerpo chisporroteó y humeó, mientras mechones de cabello se quemaban y caían al suelo. Su piel se puso negra. Este rayo era diferente. Era puramente destructivo y no poseía ni un solo atisbo de deseo reparador. Wang Johan, tras su electrocución, quedó carbonizado como carbón. Humo brotaba de su cabeza, y sin embargo, el zorro plateado no cedió. Escupió aún más rayos. Esta vez, el cuerpo de Wang Johan comenzó a recuperar su color original como si estuviera sanando. Justo cuando fue curado, Wang Johan se convirtió en el receptor de más rayos destructivos. Y luego, con su piel como madera quemada, fue curado por otro rayo reparador. Hansen no estaba seguro de qué pensar. Estaba casi asustado, y mientras observaba lo que estaba sucediendo, se juró a sí mismo no maltratar nunca al zorro plateado e incitar su ira. Amo zorro. Me equivoqué, por favor, perdona mi ofensa. Wang Johan pronunció con esfuerzo esas palabras entre el dolor. En medio de sus gritos, provocados por las frecuentes electrocuciones, esas fueron las únicas palabras que logró exhalar. Desesperadamente, intentó hacer una reverencia ante el zorro plateado. El zorro plateado levantó su cabeza con elegancia, y luego saltó de nuevo sobre los hombros de Hansen. Parecía haber perdonado la repentina falta de respeto de Wang Johan. Wang Johan, sin embargo, juró que haría lo que fuera necesario para eliminar al zorro plateado. Un día, destruiría a la pequeña criatura. Y mientras este deseo echaba raíces en su corazón, su exterior solo presentaba una bonita sonrisa al zorro plateado, como la de una dama. El poder curativo del zorro plateado era ciertamente diferente al de otras criaturas que Hansen había encontrado. Y para su sorpresa, después de que Wang Johan fue electrocutado, ya no estaba en su estado débil posterior al fluido del gen ángel. Estaba lleno de energía, como de costumbre. Capítulo 847. Esto es demasiado.
Pasaron la noche juntos, y al día siguiente regresaron al refugio de Sangre de Diablo. Pero esta vez, se acercaron por otro lado y buscaron la oportunidad perfecta para atraer a más supercriaturas. Wang Johan solo tenía un vial más de fluido del gen ángel, así que tendría que usarlo con moderación. Por lo tanto, Hansen optó por una ruta más cuidadosa esta vez, y solo pretendía atraer a una o dos supercriaturas poderosas. Mientras tanto, Wang Johan estaría apartado a una buena distancia, listo para el tirón, no fuera a hacer que su mala suerte arruinara la precisión de An Senador. Tío pequeño, ¿alguna idea de cómo puedo atraerlas? Hansen se agachó detrás de una roca, señalando a una criatura que estaba a lo largo de las murallas del refugio de Sangre de Diablo. Hansen usó su máscara de ojo de diablo para echarle un vistazo adecuado. La supercriatura tenía la fuerza vital más fuerte que había visto hasta ahora, y bien podría haber sido una supercriatura de segunda generación. Estaba bastante lejos de él, pero no se atrevió a acercarse más. El rango limitado era lo que hacía ineficaz su aura Dongxuan. ¿Y por qué razón seleccionarías a ese bruto? ¿Por qué no al Golem? Preguntó Wang Johan, mirando a la supercriatura con una expresión confusa. La supercriatura era un simio blanco plateado. Era una bestia de 3 metros de altura con pelaje plateado. Sus músculos eran pronunciados, brillando como acero cepillado. Parecía tremendamente poderoso. Dicho esto, su cuerpo parecía torpe. Se movía rápidamente, con ojos brillantes. Y las orejas estaban extrañamente enrolladas, como caracoles. Tengo la sensación de que nos dará un alma de bestia. Hansen se rió. ¿Y podrías explicarme cómo deduces tal cosa? Wang Johan se quedó pasmado, con los ojos muy abiertos. El simio plateado no parecía que fuera a soltar un alma de bestia, sin importar cómo lo mirara. ¿Tienes alguna idea o no? Preguntó An Senador. Atraer a bruto. Eso no será un problema. Wang Johan miró a su alrededor y asintió afirmativamente. En ese caso, te lo dejo a ti. Hansen, con el zorro plateado a cuestas, se escabulló preparándose para su acción cooperativa. Wang Johan no usó una flecha esta vez. En cambio, simplemente salió de detrás de las rocas y gritó en dirección al refugio Sangre de Demonio. Tú, chico mono. Por aquí. Su llamada atrajo mucha atención y el simio plateado miró en su dirección. Wang Johan extendió su brazo y presentó un puño. Lentamente, levantó su dedo corazón. En el siguiente segundo, el retumbar de un pecho y un rugido aterrador resonaron. El simio plateado gritó al cielo, y el dragón se unió. Luego lo hizo el golem, también. Todos le gritaron a su último intruso con sed de sangre. Y luego hubo más. Dios mío. Esto es demasiado. Wang Johan se sorprendió por las repentinas incorporaciones a su club de fans y no perdió tiempo en huir. Su tacañería tampoco fue un problema esta vez, por lo que se inyectó el fluido de gen ángel de inmediato. Hansen vio a 10 supercriaturas persiguiendo a Wang Johan, y eso lo impactó incluso a él. Sus ojos se fijaron en su compañero que huía con los ojos muy abiertos, sin estar seguro de si los dos sobrevivirían a la batalla que estaba a punto de ocurrir. Hansen lo siguió en las sombras, y las 10 criaturas estaban decididas a perseguir a la rata que era Wang Johan. Si necesitaba ser salvado, Hansen no estaba seguro de poder hacer algo por el pequeño tío esta vez. Incluso Wang Johan sabía que esto era demasiado. Con las bendiciones y los efectos de bonificación otorgados por el fluido de gen ángel, no dejó de correr. Y por grande que fuera su ventaja inicial, nada de lo que hizo ni a ningún lugar al que fue logró deshacerse de su cola. Cuando Wang Johan estaba en peligro real, no gritaba. Sabía que hacerlo no tendría sentido y era consciente de que Hansen estaba cerca, sin importar qué. Creía que gritar solo distraería a Hansen y retrasaría su propio rescate.
Ansem siguió la persecución durante un rato, pero pronto se dio cuenta de que no llegaría a ninguna parte simplemente siguiendo. No había ninguna posibilidad de que Ansem salvara a Wang Johang, y no había ninguna manera posible de que pudiera enfrentarse a tantas supercriaturas, todas a la vez. Pero mientras los veía irse, corriendo como lo hacían, Ansem de repente tuvo una idea. Han salido tantas supercriaturas, ¿el refugio debe estar vacío? ¿Debería intentar agarrar la piedra espiritual? Si me hago con la piedra espiritual del Rey Sangre de Demonio, toda esta situación se resolverá por sí sola. Si el Rey Sangre de Demonio opta por el suicidio, las criaturas no serán más que arena. Pensó Ansenador. Ansem apretó los dientes e invocó a la reina Momento. Síguelo y asegúrate de que los lleve lo más lejos posible. Si parece que está a punto de caerse y morir, sálvalo si puedes. Intenta detener a los monstruos. ¿Vas al refugio Sangre de Demonio? La reina Momento entendió rápidamente el plan de Ansenador. Hay una oportunidad, y la voy a aprovechar. Los ojos de Ansem le dijeron lo seguro que estaba de este plan. Entonces ten cuidado. Hay al menos 5 supercriaturas más dentro. Le informó la reina Momento a Ansenador. Si hay 5, tengo una oportunidad. No tendré que derrotarlos, después de todo. Todo lo que tengo que hacer es agarrar esa piedra espiritual. Ansem asintió tranquilizadoramente. La reina Momento no dijo nada más y simplemente salió tras Wang Johang. Las habilidades de teletransportación de la reina Momento podrían salvar a Wang Johang, si fuera necesario. Si enviaba al pequeño ángel, no se podría decir lo mismo. Aunque Ansem necesitaba a la reina Momento con él, todavía la envió para proteger a Wang Johang. Si las criaturas regresaban al refugio, la reina Momento podría usar su velocidad para alejarlas de nuevo y garantizar a Ansem el tiempo que necesitaría. Ansem se dio la vuelta y corrió hacia el refugio. Sin embargo, no se apresuró a entrar de inmediato. Usó la telepatía para comunicarse con la reina Momento, para poder comprender mejor la situación con Wang Johang mientras él estaba fuera. Generalmente, había un rango finito en el que las supercriaturas seguían. No perseguirían a un intruso aleatorio hasta los confines del mundo, ya que estaban atados a un refugio. Pero, por supuesto, Wang Johang era Wang Johang, y los había llevado durante mucho más tiempo del que debería haber tenido que hacerlo. 2 horas después, todavía los estaba guiando. Wang Johang estaba herido, y el fluido de Gen Ángel pronto se agotaría. Era un milagro que aún no hubiera muerto, siendo perseguido por 10 supercriaturas. Ansem va a hacer que me maten. El espíritu de Wang Johang se había agotado de esperanza. Al ver que todas las criaturas todavía lo perseguían, cerró los ojos y se preparó para la muerte. Pero entonces, fue levantado por una fuerza invisible con gran rapidez. Evadió el ataque de cada supercriatura y, de repente, se encontró a gran distancia de sus agresores. Wang Johang se alegró de este repentino acontecimiento y cuando miró hacia arriba, vio que la reina Momento lo había recogido por la ropa. Continúa inspirando su ira. Dijo la reina Momento fríamente. Wang Johang había salido de su aturdimiento de estar listo para la muerte, y en los brazos de la reina Momento, se giró y gritó hacia las criaturas. Tortugas. Vengan a por mí, estoy justo aquí. Vengan a buscar su piñata Wang. Ansem finalmente llegó frente al refugio que buscaba infiltrar. Como una flecha, entró directamente, sin dudarlo. Capítulo 848, irrumpiendo en el refugio. Ansem saltó al refugio, y antes de llegar al suelo, vio un látigo rojo azotando hacia él. Rápidamente lo esquivó, antes de girarse para ver más dirigiéndose hacia él. Era una supercriatura que parecía un león, pero su melena era un nido de serpientes rojas. Esas serpientes eran las vides que azotaban hacia él. Los movimientos de Ansem fueron rápidos, y usó aero para esquivar cada ataque. Como un gorrión en la brisa, evadió con gracia cada golpe.
Al regresar al suelo, salió corriendo hacia adelante, desconcertando a los látigos rojos. Después de su evasión de los látigos, el suelo de repente comenzó a elevarse. Justo frente a él, la misma tierra se elevó para formar una pared e impedir su paso. Ansem no estaba dispuesto a doblegarse a la voluntad de la pared fantasma. Invocó su púa rex en llamas y perforó directamente a través de los terrones. Pero mientras perforaba a través de uno, otro se levantó justo detrás, decidido a evitar que Ansem continuara. El león pelirrojo tampoco se había rendido con Ansem y ahora se estaba acercando al intruso y a las paredes que perforaba. Ansem continuó perforando mientras las paredes continuaban elevándose. No pasó mucho tiempo antes de que sus agujeros perforados comenzaran a parecer una cueva, pero poco después, las serpientes de la melena del león comenzaron a deslizarse dentro. Ansem apretó los dientes y lanzó perforación dragón tóxico en un intento por atravesar la pared y escapar de su trampa. ¡Boom! 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 Después de perforar rápidamente a través del siguiente conjunto de paredes de tierra, Ansem irrumpió en un vasto vacío. Poco después, notó que estaba de pie dentro de la boca de un gigante. La boca estaba llena de colmillos y olía a sangre podrida. Era la boca de algo parecido a un perro infernal, y Ansem era consciente de en lo que se había metido. Sintió que la mandíbula del monstruo se movía y el paladar comenzaba a cerrarse para aplastarlo. Era demasiado rápido para que Ansem pensara en escapar, así que enderezó su estaca de rex para que actuara como una especie de pilar. Cuando el monstruo mordió, sangró e hizo un ruido extraño al no poder cerrar la boca. Ansem aprovechó esta breve oportunidad para abrirse camino a través de las fauces putrefactas, pero al escapar, descubrió que el león ya lo estaba esperando. La melena de serpientes ansiaba la sangre de Ansem y le cortaba el paso. De repente, unas estacas perforaron el suelo desde abajo en un intento de empalar a Ansenador. Pero Ansem reaccionó rápidamente y volvió a elevarse por el aire. Como un pájaro, pudo evadir tanto las estacas como los latigazos de las vides rojas. En el siguiente segundo, el llanto de un bebé resonó en los oídos de Ansenador. Se giró para mirar y vio un murciélago negro, más grande que cualquier humano, que se acercaba aleteando hacia él con las garras levantadas. Ansem agarró su estaca rex llameante y bloqueó los zarpazos de las garras del murciélago. La estaca rex llameante tenía 3 marcas de abolladura y la fuerza hizo que Ansem cayera de nuevo al suelo. Las fauces hambrientas, el león de melena roja y el murciélago negro ahora descendían sobre él simultáneamente. Ansem usó aero en un intento de evadir cada uno de sus ataques y empleó una habilidad de formación para planificar su ruta. Logró volar más allá de las 3 criaturas y redirigir su curso hacia el Salón de los Espíritus. Si Ansem lograba llegar a ese salón, ya no tendría que luchar. Todo lo que tendría que hacer sería asegurar la piedra espiritual. Las 3 supercriaturas que lo seguían eran horriblemente poderosas, y cada una era mucho más fuerte que Ansenador. Pero con la gracia de los movimientos de aero, no pudieron hacer nada para impedir que Ansem corriera hacia el Salón de los Espíritus. Ansem combinó el Sutra Dongsuan y aero, y mientras tuviera espacio, ninguna supercriatura podría detener su paso. Los movimientos de Wang Johan eran diferentes a los de Ansem, ya que eran todos aleatorios. Nunca sabía dónde pisaría después, incapaz de concentrarse y calcular un objetivo apropiado de donde debía colocar el pie. En comparación, los movimientos del Dongsuan y aero eran muy diferentes. Cada movimiento tenía un propósito. No había movimientos innecesarios, y cada paso trabajaba hacia un objetivo común. Todo estaba bajo el control del usuario. Sin embargo, en el siguiente segundo, Ansem frunció el ceño. Apareció una mujer hermosa, una con alas de murciélago y una cimitarra, un arma con hoja curvada como los colmillos de un lobo. Rápidamente vino a bloquear el camino de Ansenador. La mujer no llevaba nada puesto, y no tenía armadura.
Tenía la cola de un mono, y con su pelo rojo, su apariencia era una visión desconcertante. La mujer usó su cimitarra para evitar que Ansen se le acercara. Era tan rápida que el paso de Ansen se detuvo instantáneamente. Ansen ya había usado aero, pero aún así no pudo esquivar a la bruja. Se movía tan rápido que era como una sombra repentina que estaba decidida a bloquear a Ansen y que estaba dispuesta a saltar directamente al combate cuerpo a cuerpo con él. La espada emitía una fragancia inquietante de sangre seca y ansiaba más. Con furia, se abalanzó repetidamente hacia Ansenador. Y mientras esto sucedía, la agresora de Ansen sacó otra espada en un intento de derribarlo. Afortunadamente, Ansen ya había invocado su armadura rey hormiga diabólica, porque una de las dos espadas que blandía se conectó con su vientre. Inmediatamente brotó sangre. Tuvo suerte de que la mayor parte del daño se evitara debido a la resistencia de su armadura. Fue derribado, pero al menos sus órganos seguían intactos. Las otras tres criaturas también lo habían alcanzado. Con su corazón latiendo salvajemente, los riñones de Ansen comenzaron a funcionar a toda máquina para infundirle energía constante. Un extraño ruido zumbaba en su interior. Mientras su cuerpo operaba como un loco, cada paso que daba dejaba una sombra. Bajo el yugo de 4 crueles supercriaturas, aún era capaz de avanzar. Puede que no fuera el más rápido, pero tenía lo necesario para esquivar todos y cada uno de los ataques. Ninguna de las criaturas podía detenerlo ahora. Si Ansen quería entrar en el Salón de los Espíritus, le llevaría otras 2 horas. Temía que para entonces, las criaturas que Wang Johan había atraído regresaran. Ansen habló con la reina Momento telepáticamente y supo que el rey Sangre Diabólica había convocado a las criaturas para que regresaran. Ya no seguían a Wang Johan, ya estaban de camino de vuelta. La reina Momento atacó a la horda de criaturas por la espalda, en un intento de ralentizar su regreso. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron en vano. 1 hora. Tengo 1 hora para entrar en ese salón. Si no logro atrapar la piedra espiritual, al menos todavía podré huir. Si tardo más, seré hombre muerto. Ansen miró con asombro el gigante salón de los espíritus que tenía delante, parecía una catedral. Capítulo 849, Sangre Diabólica. Mediante el uso de su aura Dongxuan, Ansen pudo predecir cada movimiento del león de melena roja, la bestia de gran boca, el murciélago negro y la bruja de la cimitarra. Cada vez que atacaban, cada vez que se giraban, cada movimiento de músculo, todo fue previsto por Ansenador. Él orquestó cada uno de sus movimientos, sin que ellos lo supieran. Con todo saliendo según lo planeado exactamente como él deseaba, se sentía muy bien. Esta era la primera vez que había llevado su aura Dongxuan tan lejos en una pelea. En combinación con Aero, Ansen era como un dios, dirigiendo los destinos de todos los que buscaban usurpar su poder. 4 poderosas supercriaturas, a pesar de sus mayores esfuerzos, fueron incapaces de capturar, atrapar o dañar a Ansenador. El combate era un caos, pero Ansen veía todo con claridad. Estaba jugando con sus oponentes como un violín. Incluso tuvo tiempo de observar sus flujos de energía. De los 4, 3 estaban borrosos. Solo la bruja tenía un flujo de energía que podía seguir, lo que significaba que era una supercriatura de segunda generación. Los ojos de Ansen no parecían tensos por la concentración, ya que se abría camino sin esfuerzo entre púas y paredes, vides rojas y garras negras. Ansen había permitido que la bruja golpeara ligeramente su pecho varias veces. Pero de repente, esta vez, Ansen esquivó. Una serpiente roja se enredó en la cimitarra y un murciélago negro voló directamente contra una pared de piedra. Las 4 supercriaturas habían sido engañadas para que se enfrentaran entre sí.
Esto es todo. Pequeño Plata, mátalos. Ansem gritó, y luego también invocó al pequeño ángel. El zorro plateado, que había estado descansando tranquilamente sobre el hombro de Ansem, finalmente se movió. Abrió la boca y disparó un rayo hacia la bruja de la cimitarra. Con un chillido malvado acompañando el impacto, su cuerpo quedó paralizado. Los ojos verdes del pequeño ángel se iluminaron y balanceó su gran espada transparente sobre el cuello de la bruja. Ansem había estado trabajando para la ejecución de este plan todo el tiempo, pensando que podría eliminar su mayor amenaza, la bruja. Pero de repente, un escudo de luz la rodeó. Aunque el pequeño ángel fue capaz de romper el escudo, la mitad del poder que se habría entregado directamente al cuello de la bruja se había perdido. Es más, el escudo repentino también ayudó a la bruja a recuperarse de su estado de parálisis. Levantando sus dos cimitarras, pudo desviar el golpe del pequeño ángel. Ansem frunció el ceño ante este giro de los acontecimientos y cuando miró hacia la catedral, vio una mariquita de luz sagrada. Sus ojos miraron directamente a Ansenador. Parecía una mariquita, pero su caparazón era como jade. Brillaba, adornado con una serie de símbolos. El zorro plateado lanzó mucha electricidad, intentando romper la red enredada de supercriaturas que tenían delante. Pero antes de que el rayo las alcanzara, los rayos fueron repelidos de nuevo por el escudo de luz. Nada pudo herirlos mientras ese escudo estuviera activo. El insecto de luz sagrada hizo un sonido. Fue capaz de crear un aura de protección para los cuatro aturdidos, defendiéndolos de cualquier ataque que se cruzara en su camino. El pequeño ángel podía romper el escudo, pero no podía dañar a las criaturas que estaban dentro. ¿Maldición? ¿Cómo puede haber una supercriatura así? Ansem se quedó sin palabras. Si no fuera por esa criatura problemática, ya habría matado a la bruja. Su plan había fallado. Huyendo de la batalla, Ansem echó a correr hacia el Salón de los Espíritus. No le importaba tanto matar a la bruja como recuperar la piedra espiritual. El pequeño ángel y el zorro plateado hicieron todo lo posible para distraer a algunos monstruos y evitar que siguieran a Ansenador. Pero cuando se acercaba al Salón de los Espíritus, Ansem vio una sombra negra. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral con repentino horror. Se tocó el cuello y su mano se cubrió de sangre de repente. Su armadura había sido cortada, exponiendo una zona de su cuello que había sido rozada. Si no hubiera reaccionado, habría sido decapitado. ¿Te atreves a venir a mi refugio? Eres valiente e insensato, jovencito. El rey Sangre Diabólica vestía una túnica negra, y sus fríos ojos rojos se clavaron directamente en el alma de Ansenador. Soy bastante valiente, sí. Cuando Ansem dijo esto, reanudó su carrera hacia el Salón del Espíritu. Los ojos del rey Sangre de Diablo parpadearon y, después de eso, su cuerpo desapareció. Cacha. Ansem ya había adoptado una postura defensiva, pero de alguna manera, el rey Sangre de Diablo se había deslizado detrás de él y le había arañado la espalda con sus uñas largas y miserables, parecidas a dagas. Estuvo muy cerca. Ansem intentó esquivar, pero la armadura se rompió para exponer su espalda ensangrentada. ¿Cómo se acercó tanto? Ansem frunció el ceño. Estaba confundido sobre por qué su aura Dongxuan era incapaz de detectar sus movimientos. Era como si tuviera una habilidad desenfrenada de teletransportación. Ansem sabía que tal cosa era imposible, ni siquiera la reina del momento era capaz de teletransportarse. El rey Sangre de Diablo no podía ser más fuerte que ella, entonces, ¿cómo fue capaz de teletransportarse repentinamente de la manera en que lo había hecho? Ansem estaba empezando a sentir que algo andaba mal, y sintió que su cuerpo comenzaba a entumecerse. El rey Sangre de Diablo se rió fríamente ahora, sin atacar más. Ansem se sorprendió. Se tocó la herida y notó que su sangre se había convertido en una sustancia pegajosa y negra.
Esto era malo. Ansem fue capaz de curarse con la luz sagrada, pero parecía como si hubiera sido envenenado. Has sido envenenado por mi sangre de diablo, muchacho. En 15 minutos, tu sangre se habrá convertido en piedra. Una vez que eso ocurra, morirás. El rey Sangre de Diablo se rió fríamente y continuó diciendo: Si quieres vivir, entrégame todas tus supermascotas. Diles que me obedezcan y te perdonaré la vida. Y déjame adivinar, ¿también tengo que obedecerte? ¿Obedecerte y no tengo que morir? dijo Ansem, con un terror hirviendo. Sí, Dijo fríamente el rey Sangre de Diablo. de acuerdo, te obedeceré. Pero primero, cumple tu parte del trato y cúrame de tu sangre de diablo. Dijo Ansem, con el rostro lleno de miedo. Acepta mi marca espiritual y lo haré. El rey Sangre de Diablo sacó un bastón, y luego, Ansem se arrodilló frente a él. Permitió que el rey Sangre de Diablo usara su bastón con incrustaciones de joyas para marcar su frente. Capítulo 850. Matando continuamente. Ji Dong-mu no era el único diestro en las artes del asesinato, Ansem también lo era. Cuando el bastón se acercó a la frente de Ansem, hizo un esquive rápido hacia la izquierda. Mientras se movía, lanzó su palma hacia el pecho del espíritu como la estocada repentina de una serpiente. El rey Sangre de Diablo se burló fríamente, aparentemente preparado para esto. Sus dedos parecidos a dagas agarraron la muñeca de Ansem y sus uñas letales atravesaron la armadura y la carne. Ya has sido envenenado por mis poderes de sangre de diablo. ¿Cómo puedes elegir voluntariamente escapar? Y peor aún, intentar asesinarme. Necio, ¿tienes un deseo de muerte? El rey Sangre de Diablo estaba listo para romper la muñeca de Ansem. En realidad no. Los ojos de Ansem brillaron con diversión. Revirtió su mano y apareció un hada, soplando una niebla blanca en la cara del rey Sangre de Diablo. En un solo momento, el espíritu se convirtió en hielo. Mátalo. Ansem convocó a Angelito y dio la orden. Con su gran espada, cortó el carámbano por la mitad. El rey Sangre de Diablo se dispersó en polvo y regresó a la piedra espiritual, muerto. Luego, Ansem usó su luz sagrada para remediar el veneno de Sangre de Diablo. Sin perder tiempo, inmediatamente salió corriendo hacia el salón del espíritu. La bruja cimitarra aún no se había rendido, sin embargo. Fue tras él, pero Ansem estaba consciente. Sus ojos brillaron azules cuando captó su mirada, y ella se congeló en su lugar por un momento. Y en ese único segundo, Ansem lanzó sus poderes sónico trueno. Golpeó el escudo de luz de la bruja cimitarra, y tan grande fue el poder del golpe que atravesó directamente sin tregua. El sol plateado de su puño se estrelló contra su cuerpo, inflexible. ¡Ah! El cuerpo de la bruja cimitarra fue envuelto por un rayo. Su cuerpo convulsionó mientras intentaba retirarse. Angelito encontró su ventana de oportunidad y después de batir sus alas para acercarse, blandió su gran espada. Cortó el escudo de luz y separó la cabeza de la bruja de su cuerpo, permitiendo que la sangre brotara de la garganta expuesta. Supercriatura bruja cruel asesinada. No se obtuvo alma de bestia. La carne de esta criatura es comestible y puedes cosechar su esencia de geno de vida. Consume su esencia de geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos de supergeno al azar. Ansem convocó a su búho espiritual y dejó que se atracara con la carne de la bruja, y luego salió corriendo hacia el salón del espíritu sin ningún impedimento. El status quo en el refugio aún no se había cambiado por completo, pero Angelito y las mascotas de Ansem tenían más de lo que se necesitaba para manejar a 4 supercriaturas rivales. Sin preocupaciones, corrió al salón del espíritu tan rápido como pudo. Había una estatua dentro, que recordaba a Jaxa. En su frente descansaba una piedra espiritual. Pero mientras miraba, Ansem comenzó a desarrollar una sensación de inquietud, sospechando que algo andaba mal. La piedra espiritual no parecía viva.
carecía de su espíritu y en cambio era solo una piedra. De todos modos, voló hacia la estatua y recogió la gema sin vida. El rey Sangre de Diablo no apareció después de esto, por lo que Ansem aplastó la joya hasta convertirla en polvo. No creía que el espíritu hubiera sido asesinado. Maldita sea. Este no es el salón del espíritu. Ansem se sintió terrible. Si este no era el salón del espíritu, entonces sabía que tendría grandes dificultades para buscar la verdadera ubicación en un refugio tan grande. El verdadero salón del espíritu debe haber estado oculto, una maquinación del rey Sangre de Diablo, sin duda. Saliendo corriendo del falso salón, usó su aura Dongxuan mientras corría por todo el refugio. Se le estaba acabando el tiempo y, aún así, no podía encontrar al rey Sangre de Diablo ni a la piedra espiritual. Maldita sea. Ansem maldijo su situación. Calculó el tiempo restante y determinó que le quedaban 50 minutos antes de que el resto de las supercriaturas regresaran al refugio. Pero Ansem dejó de recorrer el refugio en busca del salón del espíritu. El rey Sangre de Diablo obviamente había ideado una forma de hacer que encontrar el salón del espíritu fuera casi imposible, y sabía que no habría podido encontrarlo en el tiempo que tenía. En lugar de perder más tiempo, pensó que sería mejor matar tantas supercriaturas como pudiera. El león de melena roja estaba luchando contra el zorro plateado, el murciélago negro luchaba con Angelito y el hada combatía con el monstruo de grandes fauces. Aunque las mascotas de Ansem eran más fuertes, el bicho de luz sagrada había seguido mejorando y aumentando la defensa de sus compatriotas. Como tal, el tiempo que les estaba tomando matar a las supercriaturas era mucho más largo de lo que debería haber sido. Al ver que el búho espiritual había devorado la mitad de la bruja cruel, Ansem convocó su toque de muerte para que absorbiera y bebiera la mayor cantidad de sangre posible. La campana azul flotó en y sobre la sangre, succionándola como una aspiradora. La campana azul se volvió roja, con símbolos y grabados diagramáticos iluminados intensamente en su superficie. Después de eso, la campana sonó. Por supuesto, Ansem no tuvo tiempo de inspeccionar lo que había sucedido de cerca. Convocó su clavo rex llameante y siguió corriendo hacia el bicho de luz sagrada. Si no mataba a esa plaga, sería extremadamente difícil matar algo. Ansem ya había sentido que el bicho de luz sagrada era una supercriatura de segunda generación debido a su habilidad para discernir el flujo de energía en su interior. El bicho de luz sagrada, al ver que Ansem se acercaba, se escabulló rápidamente con sus 4 patas. Ansem se sorprendió por esto. Estaba exhausto y débil, así que le desconcertó que la criatura le tuviera tanto miedo. El bicho de luz sagrada huyó de él como si estuviera en pánico. De repente, Ansem entendió la situación. Ese bicho no hace más que mejorar a otras supercriaturas, sí, pero nunca se une a la pelea. ¿Significa eso que es realmente débil? Pensando en esto, el ánimo de Ansem mejoró. Con mayor prisa, aceleró para perseguirlo. Pero cuando Ansem corrió más rápido, el bicho también lo hizo. Y con la velocidad de la supercriatura que era, Ansem no pudo alcanzarlo. El bicho de luz sagrada finalmente se dio la vuelta, como para burlarse de Ansenador. Cuando miró hacia atrás, Ansem invocó su máscara de ojo de demonio. Sus ojos brillaron con una luz azul que pareció confundir al bicho. Dejó de moverse y su luz sagrada se atenuó. ¡Muere! Ansem lanzó un puño sónico trueno contra el caparazón de la criatura con una fuerza desenfrenada. Un trueno resonó en el refugio mientras un sol de luz plateada era introducido dentro del bicho. Gritó cuando un torrente de rayos salió de cada uno de sus orificios. ¿Pequeño ángel? Aún no la había matado, así que llamó a su mascota para que diera el golpe final. Con su gran espada, atravesó el caparazón. Supercriatura bicho escudo de luz sagrada asesinado. No se obtuvo alma de bestia. La carne de esta criatura es comestible y puedes cosechar su esencia de geno de vida.
Consume su esencia de geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos de super geno al azar. ¿De nuevo, sin alma de bestia? ¿Por qué soy tan desafortunado? Ansem recordó su promesa a Wang Johan, quien debía recibir la primera alma de bestia. Ahora, sus pensamientos comenzaban a cambiar. No debería haberle permitido elegir primero un alma de bestia. Con su mala suerte, es probable que hoy no recibamos ninguna, de todas formas. Capítulo 851. Extraña escena de la montaña púrpura. En este punto, Ansem estaba muy débil. Pero también lo estaban las tres supercriaturas, a las que ahora se les había robado la protección que el ahora asesinado bicho escudo de luz sagrada les había dado. Ansem estaba preparado para permitir que Pequeño Ángel matara al resto antes de que se fueran, pero pronto se escuchó un rugido horrible. Y cuando lo escuchó, sintió el presentimiento que sintió cuando se encontró por primera vez con el Rey Sangre de Demonio. Debía haber reaparecido. Sin dudarlo, Ansem salió corriendo del refugio bajo la protección de Pequeño Ángel. Llevaba consigo el cuerpo del bicho sagrado y la esencia de geno de vida de la bruja. El Rey Sangre de Demonio era extrañamente poderoso. Ansem apenas había tenido éxito con su intento de asesinato, y no le apetecía tener oportunidades si tuviera que pelear contra él cara a cara. Teniendo en cuenta su agotamiento actual, pensó que lo mejor era salir mientras pudiera. Después de salir del refugio, se encontró con Reina del momento. La ropa de Wang Johan estaba hecha jirones y muy ensangrentada. Aún así, corrió alegremente hacia Ansem y le preguntó emocionado. Dime, jefe, ¿cuál fue tu cuenta final en tu matanza rabiosa de supercriaturas en este día? ¿Cuántas almas de bestia has acumulado? Maté a 2 supercriaturas y no recibí ninguna alma de bestia. Ansem negó con la cabeza. Wang Johan se sintió muy decepcionado al enterarse de la falta de almas de bestia. La pelusa que se ha acumulado en mi monedero no es suficiente para comprar otro fluido genético de ángel de clase alta, ¿sabes? En respuesta, Ansem dijo. Pequeño tío, me las arreglé para obtener 2 esencias de geno de vida. Una de ellas es tuya. ¿Qué tal si te doy un fluido genético de ángel de clase alta a cambio de tu esencia de geno de vida? De esa manera, tendré ambas. Acepto. Wang Johan estuvo de acuerdo sin dudarlo. Wang Johan tenía 2 esencias de geno de vida, pero creía que era mejor para él tener el fluido genético de ángel. Con el fluido genético de ángel, podrían seguir matando supercriaturas y esperar la posibilidad de obtener mejores recompensas. Ansem le entregó el fluido genético de ángel que poseía a Wang Johan y luego entró en posesión de 2 esencias de geno de vida de segunda generación. Le dio el cuerpo del bicho sagrado al búho espíritu y al toque de muerte, con la esperanza de que pronto evolucionaran. Afortunadamente, estas mascotas no decepcionaron a Ansem. Después de comer el cuerpo, ambos comenzaron a evolucionar y sus modos de batalla se activaron. Ahora, Ansem solo esperaba que terminaran su proceso de evolución antes de que maduraran los cofres dorados. Si las estrellas se alineaban para esto, Ansem confiaba en su capacidad para proteger el árbol. Buscando un lugar seguro, Ansem refinó las 2 esencias de geno de vida dentro de él. Esta vez, logró ganar 15 puntos de supergeno, en total. Su cuenta total llegó a 78 ahora. Mientras Ansem se escabullía para hacer esto, podía escuchar a Wang Johan gritando de agonía por la impactante curación que tuvo que aceptar del zorro plateado. Después de lo que presenció la última vez, lo último que quería Ansem era ser curado por el maldito plateado, así que siempre se aseguraba de curarse con su luz sagrada después de una batalla. Cuando ambos se habían recuperado de su debilidad y agotamiento, regresaron al refugio, preguntándose si tendrían la oportunidad de matar a otra supercriatura. Pero esta vez, no importaba de qué manera Wang Johan intentara atraer a los residentes de ese refugio, no saldrían. Después de lo que había sucedido, las supercriaturas no se atrevieron a irse, por lo que Ansem y Wang Johan no tuvieron más remedio que salir del área.
Al rey sangre de demonio le quedan 14 supercriaturas. Ciertamente no podemos sacarlas a todas, pero si quiere intentar robar la fruta del cofre dorado, definitivamente tendrá que dejar atrás a varias de ellas. Si es así, realmente creo que tengo una oportunidad. De vuelta en el refugio del momento, Hansen se encontraba en profunda contemplación sobre las pruebas por venir. Jefe, ¿podrías decirme de qué clase es este refugio tuyo? Preguntó Wang Johan, con los ojos brillando de asombro mientras escaneaban los alrededores. Tenía curiosidad por todo. Es un refugio de clase rey, el primero que se obtiene para la humanidad. Dijo Hansen, con una mirada engreída. Es una pena, sin embargo, debo confesar con pesar. Sin gente para poblar sus caminos empedrados y sus lujosos palacios, un refugio remoto como este es inútil. Dijo Wang Johan, al escuchar la jactancia de An senador. ¿Crees que necesito a otros? Hansen se rió, mientras miraba al zorro plateado y al resto de sus mascotas. Wang Johan miró a Gran Negro y Pequeño Negro, y su corazón se hundió. Dijo. ¿Por qué estas supercriaturas te siguen y obedecen tus órdenes? Soy más rico, más inteligente y, a todas luces, más guapo que tú. Entonces, dime, ¿por qué ninguna supercriatura está dispuesta a acompañarme? Es porque tengo más suerte que tú. Hansen se rió. Wang Johan abrió la boca para hablar, pero las palabras nunca salieron. En cambio, apretó los dientes y fue a inspeccionar el árbol de jade oro. ¿Qué sospechas que habrá dentro de los cofres dorados? Dijo Wang Johan, lanzando una mirada hambrienta a la fruta mientras la saliva goteaba de su boca. Tampoco podía esperar a ver qué tesoro había dentro. ¿Quién sabe? Pero tardará otros 2 meses en madurar. Supongo que lo descubriremos entonces. Hansen dijo, mientras miraba al árbol. Ya tenía casi 1 metro de altura. Y dices que este pequeño arbusto tuyo puede atraer a un montón de supercriaturas. Preguntó Wang Johan. ¿Viste lo que pasó con la vid vacía, verdad? Esto será aún mayor, te lo aseguro. Respondió An senador. ¿Consideras esto algo bueno? Solo los gobernantes etéreos saben cuántas supercriaturas enloquecidas se abalanzarán sobre tu refugio. El rey sangre de diablo y su séquito ya fueron bastante difíciles. Wang Johan frunció el ceño. Hansen sabía que tendría grandes problemas si el búho espiritual y el toque de muerte no terminaban de evolucionar, pero si estaban activos y listos para luchar para cuando llegara ese día, se creía capaz de repeler una invasión. Aún así, si no podía, apostaba a que podría robar tanta fruta como pudiera antes de huir de la zona. Hansen y Wang Johan se quedaron en el refugio Moment por el tiempo restante, pero también regresaban a la alianza de vez en cuando. Tenían que prepararse para darlo todo en la defensa del árbol. Unos días después, la montaña púrpura debajo del refugio Moment desarrolló un nuevo manantial. Sin embargo, el manantial no fluía con agua. Corría con sangre. Y tampoco era solo un manantial. Por toda la montaña, brotaban manantiales, era como si la propia montaña estuviera sangrando. Hansen fue a averiguar qué estaba pasando y examinó el agua de color rojo sangre que salía de la tierra. Observó que olía a sangre de verdad. Jefe, creo que un manantial de sangre es un mal presagio. Dijo Wang Johan, mientras miraba el manantial de sangre junto a An senador. Tío, si temiera a los malos presagios y a la mala suerte, no estaría aquí contigo hoy. Mientras Hansen decía esto, usó su aura Dongsuan para escanear el manantial de sangre y ver qué podía aprender. Extrañamente, no aprendió nada. No había nada orgánico dentro de los manantiales de sangre y no se encontraba ni una sola fuerza vital. Después de encontrarlos todos, Hansen contó un total de 7 manantiales. Los manantiales de sangre solo duraron 7 días y después de eso, todos se secaron. El día después de que los manantiales de sangre se detuvieron, nubes amenazantes se formaron para conquistar los cielos. Durante cientos de kilómetros a la redonda, las nubes cubrieron las tierras que rodeaban el refugio Moment.
Una tormenta eléctrica azotó durante todo un día. Y en todos esos kilómetros a la redonda, todas las plantas fueron destruidas y reducidas a cenizas. Solo la cima de la montaña estaba bien, salvo por el humo sofocante que contaminaba el aire. Después de un día de tormentas eléctricas, comenzó a llover. La lluvia también era torrencial y de color rojo sangre. Innumerables riachuelos de sangre se formaron con la llegada de esta lluvia, y esto creó una escena sombría y amenazadora. Era bastante aterrador.